Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 12. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a estudiar el libro de Segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, y hoy vamos a analizar algo importante acerca de el rey Ezequías y cuando él se recuperó. Él también estuvo enfermo, inclusive tenía que morir, pero la Biblia dice que clamó al Padre y el Padre le concedió 15 años más de vida. En ese lapso también, en su recuperación, ocurre algo extraño aquí en esta parte, en el versículo 12, ¿no? Ya vimos la primera parte cuando el profeta le dice que va a vivir 15 años más, y porque él había hecho lo correcto, él había hecho las cosas que le agradaban al Padre, pero en un tiempo su corazón se había enaltecido. Así mismo dice la Escritura que su corazón se había enaltecido. Ahora uno tiene que pensar en qué se puede enaltecer el corazón de una persona, en especial como Ezequías, que era un rey súper fiel y devoto a la palabra. Pues se enalteció cuando él pensaba que por ser muy devoto a Dios, le pasaba, todo le iba bien. Entonces empezó sin darse cuenta, a confiar en él, a pensar que sus decisiones eran las correctas. Lo mismo que le había pasado a Pedro cuando un día Yeshua preguntó: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Pedro, por revelación, le dijo Yeshua, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Elohim viviente. Y Yeshua le dijo: eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después Yeshua empezó a anunciar de que tenía que morir, tenía que resucitar al tercer día, tenía que padecer mucho con los principales del judaísmo. Y ahí Pedro interviene y le dice: en ninguna manera esta cosa te acontezca. Como pensando que él fue el que entendió que él era el Hijo del Dios vivo, entonces él también pensaba: yo también puedo opinar para que no le pase nada a Yeshua. Entonces ahí Yeshua, ¿qué le dice? Apártate de mí, opositor. Le llamó opositor. También le dijo que las personas que no se niega a sí mismo no puede ser su discípulo. Entonces es muy extraño. En un rato él está recibiendo revelación y en otro rato se convierte en opositor. Entonces una persona puede darse cuenta que un tiempo puede ser todo lo espiritual posible, pero sin darse cuenta puede caer después en ser un opositor. Cuando ya empieza a pensar, a creer que su razón es lo correcto. En ese momento de Pedro Pedro había salido del plan original del Todopoderoso, porque Yeshua tiene un plan. El Todopoderoso Elohim tiene un plan, y cuando vos seguís su plan, vos podés estar en su línea. En el caso del rey Ezequías también, él estaba siguiendo todo perfectamente hasta que salió del plan del Padre y entró en su propio plan, aunque era correcto para él estaba bien. Entonces, ¿qué le dijo Isaías? Ordena tu casa porque vas a morir. Pero después él entendió, se humilló, se arrepintió y el Padre le concedió vivir más. Ahora, pero a partir de este momento empieza a ocurrir algo. Toda la Biblia, todo el libro de Reyes es profético. Hay que entender eso, ¿no? Hay que entender que también se va formando lo que en el Apocalipsis se va a llamar la bestia. ¿Escucharon una vez esa palabra, la bestia, no? La bestia es una fuerza, un poder que lo van a formar varias naciones, varios estados que aparecen en Apocalipsis. Y aquí, a mí me llamó la atención esta porción de
Segunda de Reyes capítulo 20, porque la bestia va a empezar a tener una forma, porque a partir de aquí, como que la cabeza de la bestia va a empezar a aparecer. Hasta ahora habíamos visto imperios como Asiria, que había conquistado a Samaria, también que le había invadido a Judá, y el Todopoderoso a través del rey Ezequías le libró del rey Sennacherib con el ángel que mató a los 185,000 soldados de Sennacherib. También vimos a Egipto como enemigo de Israel, vimos a los moabitas, vimos a los filisteos, muchas naciones que han sido enemigos de Judá y de Israel. Pero hay una nación que aparece hasta el final de la Escritura y está desde el principio. Hay una nación que aparece al final de la Escritura y está desde el principio. ¿Cuál es esa nación? A ver si se acuerdan. Babel. Y al final aparece como Babilonia, lugar de confusión, lugar de mezcla también, lugar de mezcla. Babel y Babilonia. Empieza entonces a aparecer ese lugar. Y Babilonia está en la actualidad, sigue funcionando. Y va a estar hasta los últimos tiempos, ¿no? Bueno, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Por eso tenemos que entender un poco el contexto histórico de este tiempo. Para este tiempo, estamos en el año 720 por ahí, 718, así por ahí. Ahí está, antes del Mesías, para tener contexto histórico. Para ese tiempo Babilonia era un país que dependía de Asiria. Ellos no eran independientes, pero muchas veces intentaron independizarse, muchas veces intentaron, se enfrentaron con los asirios, pero Asiria era el que tenía el poder. Entonces, en este preciso momento, Babilonia está teniendo una pequeña independencia. Años atrás, siguiendo este contexto histórico, el rey Sennacherib había ido a pelear con los babilonios porque ellos se habían rebelado. Estoy contando un poco la historia para entender. Entonces, el rey Sennacherib había hecho 3 o 4 invasiones a Babilonia. El rey Sennacherib es de Asiria, su capital Nínive. Había hecho varias invasiones a Babilonia, y la última que invadió destruyó por completo. Para los asirios, Babilonia era como una ciudad santa. ¿Saben? Así como Cacupé, como así, una ciudad donde estaban dioses que hay que respetar. Entonces, el que Sennacherib haya ido y haya destruido toda la ciudad de Babilonia, inclusive destruyó los templos y las deidades, todo el país de Asiria consideró como una ofensa, como algo que los dioses nos van a castigar. ¿Y qué fue lo que ocurrió después con Sennacherib? ¿Quién sabe la historia? Él vino para invadir Judá y un ángel viene y destruye todo su ejército. Entonces, su país, ¿qué pensó? La maldición de Babilonia cayó sobre nosotros, así pensaron. Por eso cuando él regresó a su país y estaba haciendo la adoración en su templo, sus propios hijos le mataron. Este no merece ser rey. Así, entonces en ese lapso los babilonios se rebelan contra Asiria y logran una pequeña independencia. Entonces en este momento Babilonia logró una pequeña independencia, pero está como así, porque Asiria quedó debilitado después de haber perdido tantos soldados en aquella vez con el ángel que le mató a los 185,000. Ese es el contexto histórico para entender lo que va a ocurrir acá. ¿Está bien? Yo le expliqué un poquitito para que sepan. Entonces, vamos a ver. En aquel tiempo, versículo 12, ¿no? Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Así comienzan. Entonces, ¿cómo se llama este rey? Merodach Baladán. Vamos a averiguar un poco quién era este. Pero ahí uno busca en Google y hay muchísima información de él. Era según los datos históricos, era un líder regional de una provincia de la región de Babilonia. Y poco a poco se fue levantando, fue tomando gente, después
se unió a una revuelta, era como un guerrillero. Y llegado un momento, hizo un golpe militar con el que estaba reinando en Babilonia bajo el poder de Asiria, le derrocó y se quedó él como rey. Así es la historia de este hombre. Entonces, un guerrillero que está ahí ocupando el trono, pero pendiente. Ahora, ¿por qué creen ustedes que está viniendo a saludarle al rey Ezequías? ¿Qué será lo que a este babilonio rebelde le interesaría de Ezequías? ¿Qué gran noticia escuchó él acerca de Ezequías? Nada más y nada menos que Ezequías le derrotó a Sennacherib y a sus 185,000 soldados. Eso es una gran noticia, ¿no? Gran noticia. Entonces yo tengo que ir a conocer a ese rey, yo tengo que saber quién es. Y toda esa noticia que ocurrió en Judá conmovió al mundo, Todos tenían temor del rey de Judá en ese tiempo. Ahora vamos al punto 12. En ese entonces, el objetivo de este rey Merodach Baladán era conseguir primero el secreto de Ezequías, porque el objetivo de ellos, de Babilonia, era derrotar a los asirios para que Babilonia sea el poder grande. Entonces ellos querían saber cómo el rey Ezequías logró derrotar a Sennacherib, número 1. Y segundo, quería que el rey Ezequías de Judá haga una alianza con ellos y también con Egipto. Entonces quería hacer un ejército, una unión de ejército para pelear contra Asiria. Ese era su objetivo. Babilonia fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia, fue la capital del imperio babilónico y del imperio neobabilónico. Ganó su independencia después del periodo del Renacimiento sumerio, aunque hay menciones a su existencia desde tan temprano como Sargón de Akkad. Este Sargón de Akkad es lo que algunos creen que era Nimrod. Este más o menos gobernó allá por casi 2500 años antes del Mesías, según la historia. Creen que era Nimrod. Después de mucho tiempo presenciando las luchas entre los estados regionales de Isin, Larsa y Ensuna, Babilonia fue convirtiéndose poco a poco en una potencia regional, primero sustituyendo el papel que había tenido Arkab o Kif, para muy posteriormente convertirse en capital de un vasto imperio, bajo el mandato de Hammurabi, año 2000 antes del Mesías. Desde entonces se convirtió en un gran centro político, religioso y cultural. Este Hammurabi fue el primero que hizo las leyes, primero que estableció las leyes. Sería unos 1000 años después de este Sargón. Y ahí, a partir de ese momento, Babilonia tenía leyes que regían el mundo. Estamos hablando muchos años antes del tiempo que estamos nosotros ahora, o sea, 1300 años atrás. Vamos a Génesis capítulo 10, para ver lo que dice ahí, para entender. Génesis capítulo 10. Y atiendan muy bien lo que aparece aquí. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, los hijos de Gomer, los hijos de Javán. De estos se pobló las costas, de la cual, según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Versículo 6. Los hijos de Cam, uno de los que fue rebelde, ¿no? Cus era uno de los hijos de Cam. Y de Cus salió, ahí los hijos de Cus, ahí estaban todos sus hijos, todo eso, ¿no? Pero a nosotros nos interesa este. Y Cus engendró a Nimrod. Ahí queríamos llegar, ¿no? Este es el que dicen que en el pasado se llamó Sargón. ¿Por qué nos interesa a esta persona? Porque miren lo que dice ahí. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esta palabra poderoso es igual que se consideró el primer Dios, el hombre Dios. La palabra poderoso viene de Elohim, ¿no? Dios. O sea, el primer hombre que se autoproclamó Dios. Yo soy Dios. Y quería controlar toda la tierra. Pero eso no es lo interesante. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno. Esta palabra cazador es igual que opresor
O sea que él se sentía Dios y empezó a oprimir a las demás personas, empezó a atraparlo. A todos tenían que estar bajo su dominio, bajo su poder. Empezó de la nada, pero así empezó a engrandecerse. Poderoso cazador, o sea, opresor, delante, esa palabra delante ahí realmente opuesto al Eterno. O sea, él era lo opuesto al Eterno. Por lo cual se dice así de Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Y miren lo que dice el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino. O sea, Nimrod, su objetivo era establecer un reino. ¿Qué es un reino? Algo donde solamente existe un solo poder que gobierna todo. Fue el comienzo ahí. Anteriormente de Nimrod no había ese concepto. Pero con Nimrod aparece el concepto de yo soy el rey y ustedes son mis súbditos. Él fue el primero. Y él además que se sintió Dios. Se sintió el Todopoderoso. ¿Y cómo se llamó su reino? Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión o mezcla. Una mezcla de todas las culturas. ¿Saben qué es lo que Nimrod empezó a hacer? Empezó a atrapar territorios de Sem, de Jafet. Empezó a agarrarlos a ellos y a unirse con ellos. Y así obtener el primer gobierno mundial. Después, miren el versículo 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. ¿Por qué también es interesante Asiria y Nínive? Porque en aquel entonces, a ver si le explico en el mapa, hacia el norte estaba Asiria, hacia el sur, estaba Babilonia. Toda esa región era considerada la región de Nimrod. Y ahora el conflicto está, ahora que estamos viendo reyes, el conflicto está entre Nínive y Babilonia. Nínive era considerada la ciudad grande, la ciudad real, la ciudad principal. Y Babilonia era considerada la ciudad religiosa o espiritual. ¿Están captando, no? Entonces había una ciudad política, gobierno, poder, y había otra ciudad espiritual, religiosa. Entonces cuando Sennacherib destruye Babilonia, entonces los políticos, los poderosos pensaban que la maldición de Babilonia va a caer sobre nosotros. Nosotros vemos también que en la Biblia aparece Babilonia la Grande, ¿no? Una ciudad. Entonces un poder que va a estar mezclado con política. Nosotros cuando estudiamos, ¿qué era que estudiamos? Daniel, hablamos muchísimo de eso, ¿te acuerdas? ¿No? Estudiamos Daniel. Bueno, por eso estamos recordando esto porque es interesante. Acá, en Reyes capítulo 20, versículo 12, empieza a surgir Babilonia. En este momento, en el contexto histórico, año 712, ¿qué es Babilonia ahora? ¿Qué es? Ahora mismo, ¿qué es Babilonia? Estamos en el 712. ¿Ya es un poder fuerte? No. Es algo que está levantándose. Está empezando. Pero ya en el pasado siempre fue un poder político, pero más era religioso. ¿Se dan cuenta que más era religioso? Ya en el tiempo de Nimrod funda Babel y también funda Asiria. Nínive y su capital, Asiria y su capital Nínive. Siria y su capital Nínive. Asiria era la fuerza política y Babilonia era la fuerza espiritual. Eso está ahora ocurriendo. Entonces, si nosotros observamos esta etapa de reyes, la Biblia ya nos está enseñando que ya se está formando lo que va a ser la cabeza de la bestia. Porque Babilonia, según el sueño de Daniel, es la cabeza, ¿no? Babilonia, la cabeza que era de oro, es la cabeza de la bestia. Así, versículo 8, los esparció el Eterno. Esto fue cuando ellos, ¿se acuerdan que quisieron construir la torre para que todos tengan un solo gobierno? Y el Padre que hizo confundió los idiomas. O sea, el que los idiomas se haya confundido era algo que el Padre permitió, que el Padre quiso. No era una maldición por causa de que el pueblo quería vivir gobernando a todas las personas. Entonces hubo la confusión de idiomas. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Allí
Fueron confundidos. Entonces la palabra Babel de Babilonia viene de confusión o también mezcla. También es una mezcla que empezó a ocurrir. Ahora sí volvamos a Reyes. Vamos a Reyes. Bueno, vamos a hablar un poco de este señor. Merodach Baladán de Babilonia. Significa Marduk ha dado un hijo. Marduk es una de las deidades más famosas en Babilonia. Se dice que es la imagen de Nimrod en el pasado. Entonces Marduk ha dado un hijo. Se llamó este hombre. Breve historia entre asirios y babilonios. Eso yo tenía que comentarle, pero ya le comenté todo, ¿no? La breve historia entre asirios y babilonios. Que desde los tiempos de Nimrod, de Noé, prácticamente vienen ellos teniendo implicancia en la historia de los tiempos de Noé. Bueno, ahora sí continuamos. Ya entendiendo todos estos puntos, ahora sí podemos ver qué ocurre acá. Se está formando entonces la cabeza de la bestia. Y ahora viene y lo primero que quiere hacer es adular al hombre de fe, al que ha vivido por la fe. La bestia siempre ha querido primero conquistar con abrazos, con cariño, con cómo estás, cómo te va, para después hacerte parte de su poder. Siempre el imperio opositor al Padre ha querido ganarte. Y eso es lo que está haciendo aquí con Ezequías, y eso va a ser cosa de gran pecado. Versículo 13. Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro, especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Así está saliendo aquí. Ahora, ¿por qué Ezequías hizo esto? Porque cuando vienen los babilonios, vienen con la, ¿cómo se puede decir? Con la postura de aliado, con la postura de nosotros somos tus aliados, estamos en la misma lucha contra esos asirios opresores. Nosotros también fuimos víctimas de muchos ataques. Entonces, es como que le gana al corazón. No sé si me captan, ¿no? Le gana al corazón porque somos también sufridos, somos también gente que ha pasado muchas dificultades. Pero hay que entender una cosa, un punto. Los babilonios, ¿en quién creían o en quién confiaban? Ya por el nombre de su rey nos podemos dar cuenta. En Marduk. ¿Cuál era su objetivo de ellos? Su objetivo siempre era conquistar, tener el poder. Siempre ha sido eso desde la antigüedad. Y eso es algo que por la emoción o por la situación Sedequías no pudo distinguir en este momento. No pudo darse cuenta. Su objetivo de ello es apoderarse de todo lo que hay acá en Judá. Pero eso no está pudiendo distinguir. Vamos al punto 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Dice: sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Elohim se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Esto dice en Crónicas, ¿no? Que cuando vienen estas personas, en Crónicas dice detalladamente para qué vienen. Vienen para saber qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió, qué acontecimiento pasó, cómo Ezequías venció a Sennacherib. Y lo que yo puedo notar es que Ezequías agarró, ¿cómo se puede decir? Agarró la gloria. Mi poder, mis riquezas, mi palacio, mi grandeza, hicieron que yo pueda derrotar a Sennacherib. O sea, él le hizo hacer entender a los enviados de Babilonia que fue él que le derrotó a Sennacherib. Y desde ese momento, ¿qué dice la Escritura? El padre se apartó de él. Se empezó a dejarle. Entonces los babilonios, ¿qué empezaban a entender? Si nosotros queremos conquistar el mundo, ¿a quién primero tenemos que sacar del mapa? A Judá. Entonces, anoten en nuestra agenda para el futuro.
para el futuro. Y eso el profeta Isaías le va a decir. Vamos a ver algunas profecías que hablaban sobre Babilonia. Isaías 48, por favor. Isaías 48. Isaías 48. Versículo 20. Dicen lo que decía. Hay muchas profecías del profeta Isaías ya hablando sobre Babilonia. Imagínense, ya hablaba sobre cómo Babilonia iba a venir años antes a destruir, iba a venir a hacer mucho escándalo. Y también hablaba inclusive que después ellos iban a ser también juzgados por los persas, por los medos. Inclusive aparece el rey Ciro en el relato del profeta Isaías. Dice, fíjense lo que dice Isaías cuando todavía estaba comenzando esto. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid, redimió el Eterno a Jacob, su siervo. Una de las cosas que ya se le estaba anunciando al pueblo que era salir de Babilonia. ¿Qué representaba en ese tiempo Babilonia? Eso, confusión, grandeza. Yo puedo pensar, imagínense, Babilonia era un poder, tenía poder político, tenía poder religioso, y Judá era un pequeño país que había hecho una gran hazaña de derrotar a Sennacherib. Pero en ese momento como que la fe se fue y quedó la esperanza en el hombre. Pero vamos a suponer los líderes, pero mira, si nosotros logramos hacer alianza con Babilonia, vamos a ser tremendo. Babilonia es lo máximo que hay. Pero se olvidaron quién fue el que le libró de Sennacherib. Entonces empezaron a querer compaginar con Babilonia. Y eso fue lo que Isaías ya notó. Y por eso sale esta profecía. Eso es lo que va a ocurrir. Jeremías 51, 44. Jeremías 51, 44. Y juzgaré a Bel en Babilonia. Es una deidad de esa tierra. Una de las cosas que ya el profeta Jeremías nota, que Babilonia que tiene un poder religioso. Eso es muy importante que podamos entender. Babilonia era tenía una fuerza religiosa que infundía poder sobre los habitantes del alrededor. La gente no solamente le temía a Babilonia por su poderío, también por sus dioses. Hay que entender que Nabucodonosor, cuando fue rey, cuando conquistó todos los países, ¿por qué mandó construir la estatua? Haciendo entender, yo soy la nueva fuerza religiosa mundial. Eso él quería que se entienda. Y eso se entendía ¿desde qué tiempo? Desde Babel, desde Nimrod. Y Nimrod quiso siempre poner su influencia desde allí para todo el mundo. Desde que de nosotros somos los que tenemos el poder religioso verdadero y podemos controlar todo el mundo. Entonces, ya Jeremías también está viendo eso. Y juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Otra vez a la misma palabra. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Eterno. Una vez más le está diciendo, ya esto en tiempos del profeta Jeremías. Para ese entonces, estamos ya en el tiempo en que Babilonia ya le ha conquistado a Judá, pero Jeremías va en lo espiritual. Por más que ustedes ahora son prisioneros de los babilonios, ustedes tienen que salir del sistema espiritual. Porque ¿qué pasó después de los 70 años de que ellos estuvieron en Babilonia? Solamente 5% de los judíos quisieron regresar a Judá. El resto se quedó ya asimilado en Babilonia. Ya se sentían cómodos como babilonios. Ya Bel los conquistó, los arrasó. Y esta misma palabra, ¿dónde aparece? En Apocalipsis capítulo 18. Vamos a mirar un poco. Apocalipsis capítulo 18.
Fíjense lo que dice desde el versículo 1, vamos a leer. Apocalipsis ya habla para los últimos tiempos. ¿Así o no es así? Entonces en Apocalipsis, ¿cuál sería la Babilonia? La caída de Babilonia, dice. Una ciudad que estamos viendo que está desde el principio, en los mediados y hasta los finales. Entonces está hablando de una fuerza religiosa que también va a estar amparada por una fuerza política en los últimos tiempos. Después, una cosa también quería comentarles. Después de que los persas derrumbaron al imperio babilónico, la ciudad de Babilonia continuó. La ciudad de Babilonia continuó como capital religiosa. Después de que Alejandro Magno derrota a los persas, Alejandro Magno quiso hacer su capital en Babilonia porque sentía que acá es la cuna de los dioses. ¿Qué le parece? Así que siempre ha sido ese el tema de debate, de que ahí están las deidades, pero lo que realmente ahí habitan, vamos a ver qué dice la Escritura. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y miren lo que dice ahí: y se ha hecho habitación de demonios. Esa ciudad, ese lugar, ese territorio, dice que era habitación de demonios. ¿Qué es demonios? ¿Qué son los demonios? Ustedes saben qué son los demonios. Ángeles caídos son esas fuerzas, almas en pena que se acumularon en ese lugar. O sea, cuando un lugar es, o sea, no lo podemos entender, cuando un lugar es demasiado supuestamente religioso en el mundo, a cualquier ciudad que se considere muy religioso, ya tienen que saber que ahí están habitando los demonios. Y esta ciudad se convirtió en cuna de demonios. Todo lo que simbolice lo supuestamente muy espiritual, muy, ¿cómo se dice? Muy sagrado, generalmente se convierte en cuna de demonios. Contrario a la Torah. Contrario a la Torah. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Espíritu inmundo son, se puede decir, aire opuesto a la Torah. ¿Cuándo es que vos sabés que hay en un lugar espíritu inmundo? Cuando esas personas tienen no me gusta nada de esto Torah, no me gusta esto de la fiesta bíblica, no me gusta esto de no comer chancho en Navidad, tenemos que comer chancho, no me gusta. Ahí vos entonces entender que hay espíritu inmundo. Entonces Babilonia, una fuerza religiosa que está desde el principio, aparte de albergar a seres caídos, a seres espirituales, que son seres, no les vemos, pero están, aparte tiene de ahí mana o extiende un espíritu, un aliento opuesto a la Torah. Siempre va a haber algo opuesto a lo que dice la Escritura. Eso dice que era esta Babilonia. Estos son los que vinieron a visitarle a Ezequías. Como para que se enoje el profeta Isaías, ¿no? Como para que se enoje, ¿no? Él acaba de ver ganar, triunfar a su país con la ayuda del Todopoderoso y ahora está siendo halagado por personajes que tienen un historial dudoso y unos planes, unos propósitos dudosos, porque ese es el espíritu que imperaba en ese lugar. Y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Desde mi punto de vista, Babilonia literalmente es el mismo lugar donde ha sido siempre, en ese territorio de Sinar, lo que sería ahora Irak, Irán. Pero la influencia está ya regada por el mundo. Uno podría decir, no, pero Babilonia, según la Biblia, está allá, ellos están allá en Mesopotamia, por allá. Sí, está ahí. Pero su influencia, ¿dónde están? Ya llegó hasta aquí, llegó hasta todas partes. Cuando nosotros vemos en Navidad el arbolito largo, vemos todas esas celebraciones, ¿de dónde sacaron? Salieron todos de allí. Todas son influencias que han salido de ahí.
Entonces cuando la Biblia dice salid de ahí, pueblo mío, se está refiriendo a este punto. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, ¿qué significaría salir de Babilonia? Salir de ese sistema, salir de esa influencia, salir de eso que te está queriendo atrapar. ¿De qué forma? Con halagos. Oh, mi rey, nos contaron que estaba enfermo. Venimos desde Babilonia, el rey Marduk, el nombre lo ya sospechó, el hijo de Marduk, el ungido de Marduk, nos ha enviado para darte las buenas, ay, qué bendición, porque una persona importante viene y te visita, voy a te sentir muy bien. Y le muestra todo tu palacio, tus casas, tus tesoros. Sí, esta es mi grandeza. Hace poco estaban a punto de ser arrasados por los asirios y ellos no iban a hacer nada. Él tenía que llevarle al templo y orar con esto, es mi Dios nos dio el triunfo. Tenía que presentarle al Elohim de Israel. Eso tenía que hacer Ezequías. El Elohim de Israel hizo todo. Nosotros tenemos un Elohim poderoso. Ningún imperio, ningún país va a poder contra nuestro Elohim porque tenemos un plan, un objetivo, un reino que establecerse. Pero él prefirió mostrarle el poder, la grandeza. Es como cuando las congregaciones quieren jactarse por los logros materiales obtenidos. Nosotros hemos logrado esto, hemos logrado aquello, hemos conseguido esto. Como si eso fuera lo que realmente importa. Pero eso no es lo que importa. Pero eso era lo especial. Muchas personas piensan así. Tu iglesia tiene canal, tu iglesia tiene radio, tu iglesia cuánta sede tiene en el país. Entonces tu iglesia no tiene ningún poder. Eso es lo que muchas personas consideran. Por eso era un pecado. Ahora sí, regresemos a Segunda de Reyes. Teníamos que hablar mucho de Babilonia porque acá comienza la cabeza de la bestia. Y esto va a tener muchos conflictos después. Nos queda como 4 capítulos de Reyes y van a ver 4 capítulos donde Babilonia va a actuar grandemente. Bueno, versículo 14. ¿No? Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Ya ese nombre luego seguro que a Isaías le llamó la atención, de Babilonia. Y él se volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Le mostró todo. Todos mis tesoros, mi grandeza, mi fama, mi poder, cómo logré vencer a todos. Bueno, aquí vienen días, aquí viene la profecía, versículo 17. En que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Y sin quedar nada, dijo el Eterno. Ellos van a saquear este país. Su propósito de ello no es halagarte, es quitar lo que pertenece al Todopoderoso. ¿Por qué creen que las religiones ¿cómo se dice? Se establecen, se afirman? Nosotros somos la religión verdadera. Nosotros somos los que tenemos la autoridad de Cristo. Nosotros, ¿por qué? Porque ese es el objetivo de Babilonia. Ellos quieren entrar en ese lugar sagrado. Ellos quieren pertenecer a ese lugar sagrado. Por eso, cuando venga Nabucodonosor, ¿qué va a hacer? Va a llevar todo lo sagrado que hay en el templo y lo va a poner al lado de Marduk, bajo custodia de Marduk. Porque ellos quieren ser los herederos de la religión en el mundo. Actualmente igual. ¿No? Las religiones, ellos quieren apoderar. Nosotros somos. Por eso hay que saber muy bien a quién le mostrar todas las cosas. Por eso Yeshua decía, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Nosotros tenemos cosas valiosas, cosas muy importantes, pero muchas veces no es para que todos vean, porque algunas personas tienen otro objetivo.
tiene otro propósito. La mejor manera de enseñar a las personas quién vos sos es mostrarle el poder de tu Elohim. Este es el poder de mi Elohim. Él hizo esto, Él hizo aquello. No muestre nada de otras cosas. Amén. ¿Y cómo se muestra el poder de tu Elohim? Con tu actitud, con tu vida, con tu comportamiento. Eso no te van a poder robar. No te van a poder sacar. Y si te imitan así, entonces va a ser un beneficio para ellos. Bueno, le viene entonces esta profecía. Vamos a ver qué dice Ezequías. Ahí en la referencia sale, ¿no?, el momento en que va a ocurrir. Eso es en 2 Reyes 24:14. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes. Ahí dice, Daniel también habla. Eso ya es un spoiler. Continuemos. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Eterno que has hablado es buena. ¿Cómo que es buena? Todo tu casa se va a ir, se va a robar. Lo que en otra versión visto que dice es, me la merezco. Que el Todopoderoso hable así, me merezco. Está bien porque ahí recién como que Ezequías abrió el entendimiento. Parece que yo estaba confiando mucho en mí y me merezco. Así está diciendo, acepta. Aquí acepta su culpa. Después dijo, ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Eso es lo que preguntó. Isaías le dijo, si mientras vos viva, en otra parte dice, mientras vos viva, no va a ocurrir esto. Esto va a ocurrir ya con tu descendiente. Y nosotros sabemos qué ocurrió con el rey Ezequías, su bisnieto o tataranieto. Finalmente, muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías, versículo 20, y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Al final termina los días del rey Ezequías. ¿Cuáles serían los grandes errores de Ezequías? Uno de los más grandes errores es, después de haber experimentado tanto poder del Padre, quitarle un poquito su gloria. Nada más eso. Después de haber experimentado tanto. Para mí uno de los reyes que más experimentó el poder del Padre fue Ezequías. Después está el otro que sería Josías. Pero entre los dos está Ezequías otra vez. Pero imagínense, yo al ver esto me pongo a pensar. ¿Existe entonces en el mundo alguien que sea tan espiritual que nunca cometa ni un solo error? ¿Qué le parece a usted? Algunos se presentan como los más espirituales, los más kadosh, los hombres que no fallan, no cometen errores. Si ustedes ven todo lo que hizo este rey Ezequías, van a poder decir que en la actualidad no existe ningún tipo de persona así. Nosotros somos personas que podemos caer fácilmente en tropiezo. Eso quiero que quede en claro. Porque muchas veces nos sentimos como tipo inmortal espiritual, como que nunca vamos a fallar. Pero nos damos cuenta que muchas veces nos confundimos, nos equivocamos, cometemos errores. Somos personas que no podemos decir que estamos en la perfección mientras no seamos guiados por la luz de la Torah. Por eso la virtud de Ezequías, aceptar la voluntad del Padre. Esa es su virtud. Sus errores, muchas veces haber querido quitarle la gloria al Padre. Y muchas veces eso ocurre, especialmente ahora en los movimientos de raíces hebreas, la gente le quiere quitar la gloria al Padre. Piensa que todo lo que aprendió, entiende, o su vida mismo, es porque ha ganado mérito, aunque de la boca no sale. De la boca no sale, pero el carácter, el comportamiento y la actitud muestran. Entonces es mejor siempre considerarse que uno puede fallar, equivocarse y depender siempre de la guía de la palabra y de la guía de los profetas, los hombres de fe que el Padre te pone adelante. Aunque Isaías ya era viejito, pero decía todavía la verdad. Ahora justamente después de esto viene la apostasía en su mayor grado, lo que se llama apostasía. Y yo puedo imaginarme, si veo la transición, el descendiente de Ezequías, Manasés, va a ser uno de los reyes que va a gobernar, 50 años va a gobernar, pero va a hacer cosas que tal vez ningún rey de Judá hizo. Ningún rey de Judá, entre ellos sacrificar a su propio hijo. Va a ser el rey que le va a matar al profeta Isaías.
va a quemar todos los rollos de la Torá. Entonces, ¿cómo es que de una época donde había un rey tan fiel, preparó todo tan bien, viene a una época totalmente de decadencia? O sea, yo puedo pensar, aunque yo le enseñé muy bien a todo el mundo, le enseñé la mejor manera, pero después a la siguiente generación es todo un desastre, un caos. Entonces no podemos sentirnos nunca mejores que otros. No, ¿sabes por qué ellos son así? Porque vos nunca le enseñaste correctamente, nunca hiciste lo correcto. Y que entonces David era un súper, ¿cómo se puede decir? Padre carnal, pecador de todo. Porque su hijo cada uno era peor que otro. Pero la Biblia siempre le llama hombre conforme al corazón del Padre. Entonces la virtud de los hombres de fe es cuando cometieron errores, pudieron reconocerlo, pudieron aceptar, somos débiles, caímos. Y el Padre los premiaba. Vamos a ver después en la historia que sigue sobre el rey Manasés. Pero eso será el próximo jueves. Amén. Porque aquí ya se acabó nuestro tiempo. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Segundo de Reyes. Bendiciones y hasta pronto.